No, en serio, podemos usar otra forma de viajar, no quiero usar el Red Force. Dijo Naruto, quien, bueno, junto a su hermana estaba encadenado a un mástil de un hermoso, aunque francamente aterrador barco de madera. Este barco que pertenecía a su abuelo, quien como no tenía nada mejor que hacer decidido llevarlos a Hogwarts, además de aceptar, por no decir obligó al director a darle el trabajo como profesor de esgrima, un arte que todos los magos sangre pura, fuera de Inglaterra, porque como no los ingleses eran jodidamente estúpidos y retrógrados, al menos en su gran mayoría, aprendían a temprana edad. De hecho podía contar con los dedos de una mano las familias que aún practicaban la esgrima en Inglaterra, los Lestrange, los Potter, aunque en este caso únicamente por Rose, quien como buena amiga de Uzumaki aprendió el arte de la espada, y griega. De hecho esos eran todas las otras familias, se negaban a aprenderla por un motivo u otro. Pero volviendo al tema abuelo, ni Naruto ni Wendy tenían problema alguno con viajar junto a su abuelo. Demonios, adoraban al hombre, especialmente Naruto, quien no lo tuvo en su infancia. Demonios, de haberlo tenido su infancia habría sido, bueno, tan privilegiada como estaba siendo en esta ocasión, pero eso era un tema aparte, pues pese a que ambos adoraban al hombre y de hecho el hombre los adoraba a ellos, tenían un problema, y dicho problema se llamaba Red Force, el barco personal donde su abuelo vivía el 90% del tiempo y que generalmente era usado para presumir. No es que ninguno de los dos tuviera problemas con presumir, sin embargo, está bien, la cosa era simplemente que el Red Fox viajaba bajo el mar y bueno, donde Pendragon ambos eran literalmente comida para peces bajo el mar. Oh, tranquilos, mientras yo esté aquí no habrá fuerza de la naturaleza que se atreva a atacarlos. Shanks Uzumaki, antiguo rey mago emperador del mar, padre de Kusina Uzumaki, abuelo de Naruto Uzumaki, Wendy Uzumaki, Nealie de Uruk y Angélica de Uruk, el hombre más fuerte del mundo. ¿Estás borracho, abuelo?, gritaron ambos gemelos en perfecta sincronía, y no estaban mintiendo, su abuelo estaba borracho y bueno, Shanks borracho solo significaba una cosa, y eso problemas, en especial si estaba en el mar. No se preocupen, aunque esté borracho su abuelo no dejará que nada les pase a sus adorables nietos. La voz de su madre hizo que los gemelos se girasen para ver a su madre, quien no venía sola, sino que venía con una de sus primas mayores, la hija de su espeluznante tío Nagato. Kusina Uzumaki, reina maga, actual emperatriz demonio, Pirra, por favor súbete a este barco y ven con nosotros. Esta era la prima favorita de ambos, desde que eran niños jugaba con ellos, los ayudaba en sus entrenamientos, y a escapar de ellos. Además odiaba el alcohol y era fuerte, jodidamente fuerte, no por nada la apodaban la campeona invencible, pero bueno, ahora mismo ella simplemente les dedicó una pequeña sonrisa antes de girarse para ver a su tía, quien simplemente suspiró. ¿Qué dices, papá? No tienes problemas con eso, ¿verdad? Mientras más mejor, además Pirra podría ayudarme con las clases de esgrima de los muchachos. Honestamente Shanks no podía esperar a que Angélica y Nealie cumplieran 11 años. De esa forma el año que viene podrían hacer un hermoso viaje por barco él y sus 5 adorables nietos. Con eso decidido, Kusina simplemente sonrió antes de usar su espada para cortar las cuerdas que retenían a sus adorables bebés, quienes bueno corrieron a ponerse a cubierto, debajo de la cubierta, haciendo que Kusina negara con la cabeza antes de mirar a su sobrina y a su padre, a quienes les pidió que cuidaran bien de sus hijos antes de saltar por la borda, aterrizando elegantemente en el muelle, donde ni 2 segundos después comenzó a agitar la mano para despedirse, pues gracias a la magia de viento de su padre la gigantesca nave comenzó a moverse. XXXXX Albus, tengo muchos nombres. Dumbledore estaba asustado, no tachen eso, él estaba completamente aterrado. Después de todo este año se suponía que por fin podría poner en marcha sus planes para la niña Potter, quien él seguía completamente convencido sería la arma definitiva no solo contra su antiguo alumno Tom, sino también su mejor herramienta contra los tiránicos reyes del mundo mágico. Los Pendragon en Inglaterra no eran dignos de gobernar, es decir, hasta el problema con Tom nunca sintieron interés alguno en su país, pero como intervinieron en el momento adecuado, el pueblo inglés comenzó a verlos una vez más como sus verdaderos salvadores, olvidándose de que fue él mismo quien los salvó del primer mago oscuro del siglo XX. Los Filibuster de Rusia, los Qin de China, los Olympus de Grecia, ninguna de las 18 familias reales del mundo mágico era digna de gobernar, a menos no a sus ojos. Tristemente para él esos planes se vieron obstaculizados por 11 años, pues Lily Potter era amiga de Kusina Uzumaki, la actual regente de la más poderosa de las familias reales, y su hija Rose Potter se había hecho amiga no solo de los hijos de la mujer, sino también de las hijas del rey Gilgamesh de Uruk, y de los hijos del matrimonio Uzumaki Todoroki, lo que ponía
tenía no solamente a la niña como protegida de los Uzumaki y los Uruk, sino también con los Filibuster de Rusia, pues la madre de los muchachos era prima hermana del actual gobernante de Rusia Silver Filibuster. En otras palabras, no podía tocar a la chica antes, pues si lo intentaba tendría a 3 de las 18 familias sobre él en todo momento, para asegurarse de que no hiciera absolutamente nada con la niña. Por no mencionar a los Pendragon, quienes como una forma de complacer a los magos de sangre pura, hicieron que los sagrados 28 se unieran a su corte. Bueno, casi todos los Gaunt estaban extintos y los Weasley chocaban con los ideales de la corona británica al amar a los Muggles, a quienes los Pendragon despreciaban en gran medida, así que los Potter reemplazaron a los Gaunt, y sorprendentemente los Lupin, o más específicamente Remus Lupin, tomó el lugar de los Weasley, una decisión controvertida que Dumbledore esperaba hiciera que perdieran la fe en la Casa de los Dragones. Tristemente eso no pasó, pues la Casa Pendragon ganó el respeto no solo de los Potter y sus aliados en la facción gris de Luizengamot, sino que también se habían ganado a las manadas de hombres lobo, demonios. Incluso el purista de Lucius Malfoy admitió en una reunión de Luizengamot que esa fue la decisión correcta, pues con los hombres lobos sintiéndose aceptados en la sociedad por una de las familias reales, como lo eran los Pendragon, se aplacarían bastante, pero eso no era lo que lo preocupaba con Rose en los acuerdos firmados por los fundadores, y el rey Arturo él podría influenciar a la chica. No había podido hacerlo con las hermanas Pendragon Arturia y Mordred. Tristemente ellas eran puristas, incluso peores que los Malfoy, negándose a hablar con cualquier ser que cuestionara las barbáricas tradiciones de los sangre pura, y siendo abiertamente groseras contra los Muggle demonios. Una vez, incluso crucificaron a un pobre hombre que encontró la escuela por accidente, alegando que era un castigo justo por contaminar el aire que respiraban con su asquerosa esencia normie, pero eso no importaba, pues Arturia heredó el trono en su 5º año, debido a la trágica muerte de sus padres a manos de la viruela de dragón, lo que la forzó a dejar sus estudios en Hogwarts, para continuarlos en el castillo de Camelot, y Mordred, sabiendo que su hermana la necesitaría, dejó el castillo tan pronto como completos sus timos, y de eso ya habían pasado 2 años, por lo que pensó que sin una de las 4 familias que tomaron a los Potter bajo su protección en su castillo, finalmente podría comenzar con sus maquinaciones para convertir a Rose, derrocar a las 18 familias reales. Tristemente para él, por algún motivo Naruto Kenshin Uzumaki había decidido venir a Hogwarts para su educación, y como todos sabían, Naruto y Wendy eran inseparables, y a donde iba uno iba el otro, y demonios, si Dumbledore odiaba a los gemelos Uzumaki, Wendy era relativamente calmada y no sería un gran problema, ya que limitaba sus amistades a únicamente magos de sangre pura y mestizos, así como a algunos nacidos de Muggle que no cuestionaran las antiguas tradiciones. Pero Naruto, oh demonios, ese chico era sencillamente una bestia que despreciaba abiertamente a los Muggle, al punto de que incluso había una ley que condenaba a muerte a cualquier Muggle que se acercara a menos de 5 metros del niño, y por si no fuera poco, con los gemelos de los cabezas rojas había venido un hombre que en sus mejores días, es decir antes de perder el brazo contra una bestia que dejaba ver a los dragones como meros cachorros asustados, los que él conoce son solamente crías, nada comparado con los adultos que se mantienen lejos de las poblaciones normis y solo se muestran a los miembros de las seguía, siendo una completa bestia que era considerado el hombre más poderoso del mundo pese a haber perdido su brazo dominante. Lo peor de todo, dicho hombre iba a quedarse permanentemente en el castillo, ya que lo había obligado a aceptar introducir la clase de esgrima. Lo único bueno fue que consiguió que el hombre la impartiera únicamente a quienes quisieran tomar la materia, lo que para su desgracia se tradujo en la totalidad de la casa Slytherin y Gryffindor, una buena parte de los Hufflepuff y la mayoría de los Ravenclaw. Y no conforme con eso, Pirra Uzumaki, la hija de Nagato Uzumaki, hermano menor de Kushina, había venido como una especie de guardaespaldas de los gemelos Uzumaki, y bueno, ella era considerada como una de las Uzumaki más tranquila. No obstante, era una bestia en el combate cuerpo a cuerpo, y como todos los miembros de las 18 familias mágicos, detestaba a más no poder a los Muggle. Realmente no comprendía cómo los magos no podían ver lo maravillosos que eran los Muggle demonios. Incluso el amor de su vida nunca fue capaz de verlos más que como simples esclavos que deberían estar a los pies de los magos. Bueno, no es como si no fuera capaz de concretar sus planes, solo tenía que ir con cuidado. Después de todo, bastaba con una acción equivocada, vaya que Lord Shanks sabe hacer entradas. Comentó su fiel amiga y compañera Minerva McGonagall mientras miraba por la ventana hacia el lago negro, lago del cual había emergido el maldito Red Force justamente en el momento que los barcos de los primeros años estaban en el medio del lago. Y bueno, ahora todos esos pequeños botes estaban sobre la cubierta del titánico barco del Uzumaki más fuerte.
Al menos hasta que Naruto adquiera los 10 anillos, XXXXX Rose estaba feliz, jodidamente feliz como diría su mejor amigo y enamorado secreto Naruto Uzumaki. Después de todo Naruto le había dicho que él y Wendy estudiarían en Hogwarts junto a ella, algo que en realidad hizo que la chica se sintiera enormemente feliz ya que no solo estaría junto a su hermano en todo menos sangre Neville Longbottom, sino también con sus dos mejores amigos Naruto y Wendy Uzumaki. Sin embargo dicho estado de ánimo se fue cuando no vio a ninguno de los cabezas rojas en la estación de King Cross, motivo por el cual pese a que pudo haberse sentado junto al heredero Malfoy quien había ofrecido su amistad de forma sincera a la chica eligió sentarse sola, no porque no estuviera interesada en amistarse con el rubio, sino porque bueno estaba triste por no haber visto a sus amigos algo que afortunadamente la heredera Parkinson notó y se llevó al joven Malfoy para dejarla sola, algo que tristemente Ronald Weasley no hizo y desgraciadamente tuvo que soportarlo todo el viaje en había subido a su mismo bote junto a una nacida de normis, que era del tipo que Naruto le había dicho debía odiar con todas sus fuerzas, sábelo todo con serios problemas de adoración a las figuras de autoridad. Al menos Neville se había subido al mismo bote tal vez para evitar que se arrojara por la borda, pero bueno agradecía el gesto de su hermano o de lo contrario sí que se habría lanzado por la borda. Demonios Ron era asqueroso y la Normie no se callaba, tanto que incluso Neville quien era un chico tranquilo y bien educado estaba luchando por no mandarlos a callar, realmente podría hacerlo era heredero de uno de los sagrados 28 así como de un asiento tanto en el Wizengamot como en la corte del rey, tenía el poder para mandar a callar a Weasley aunque dudaba que la nacida de Normis se callara, afortunadamente y como caído del cielo, o en este caso salido del mar, o bueno lago, el Red Force el barco del abuelito de Naruto emergió justo de debajo de las canoas que las llevarían a Hogwarts, y bueno aparentemente fue un completo accidente pues, tanto Naruto como Wendy e incluso el mismo Shanks parecían completamente confundidos por esto. Supongo que Shina no mintió cuando dijo que esperáramos una entrada extravagante de su parte. Dijo el gigante amable y un poco atolondrado de Hagrid quien bueno ahora mismo no sabía cómo debía reaccionar es decir legalmente estaban invadiendo la propiedad privada de la familia Uzumaki, una familia que en realidad tenía en alta estima al semigigante, pero estaba hablando de Naruto Uzumaki quien según Dumbledore era el peor purista de sangre de todos. Originalmente planeé un número de fuegos artificiales y bailarinas exóticas para anunciar nuestra llegada, pero los fuegos artificiales no funcionan bajo el agua y las chicas no quisieron subirse a mi barco, y las puedes culpar, casi chocamos con la gran barrera de coral, terminamos en Australia 3 veces, y no me hagas empezar con la posible guerra que empezamos entre los hombres pez y los tritones. Dijeron Naruto y Wendy en perfecta sincronía, demonios su abuelo había chocado el monumento de la paz de las dos especies y bueno ahora mismo tendrían que enviar a Nagato el mejor diplomático de la familia para convencerlos de que solo fue un accidente o si no tendrían a dos de las especies matinas más peligrosas del mundo mágico en guerra. Honestamente, estoy sorprendida de que hayamos hecho todo eso en un día. Pirra estaba igual que sus primos solo que ella también tenía el sentimiento de la confusión mezclado pues bueno todo eso pasó en un día, algunas veces se olvidaba de lo maravillosamente aterradora que podía llegar a ser la magia. Pirra Uzumaki campeona invencible hija de Nagato Uzumaki, Naruto, Wendy. Gritó la alegre voz de Rose sacando a los gemelos de su más que justificada ira contra su abuelo solo para ser derribados por el alegre torpedo de energía que era Rose Potter quien al ver a sus amigos simplemente no pudo evitar abalanzarse sobre los gemelos, algo que hizo que el corazón de Naruto se calentara un poco. Harry nunca tuvo la oportunidad de crecer con sus padres, afortunadamente los cambios en este mundo, aunque no provocados por él, hicieron que su amiga creciera como debió haberlo hecho, educada como una niña sangre pura bien educada y alegre, el odio a los normis asquerosos y a los nacidos de normis que eran como la normía asquerosa que tuvo que soportar por 7 malditos años vino de él, peor bueno Lily no tuvo problemas con ello después de todo sus padres habían muerto hacía muchos años y su hermana, bueno era el tipo de normis que Naruto detestaba más que nadie. Oh pequeña Rose has crecido. Dijo Shanks mientras miraba a la linda protegida de su familia quien era mucho más alta que su nieta Wendy aunque bueno Wendy tenía la apariencia que debía tener es decir la de una princesa delicada. No soy delicada.
Y ciertamente no lo era, en realidad era una chica aguerrida, solo que los genes Uzumaki hacían que tuviera el cuerpo perfecto de una mujer, es decir delgado y delicado, aunque no por eso escuálida. No soy gordófobo projes de mierda, simplemente soy un hombre de 27 años casi 28 que ha trabajado desde los 15 años, tuvo que dejar 2 veces la universidad y que sabe lo jodido que es el mundo y sobre todo no cree en cuentos de hadas. Ser gordo no es bueno, de hecho no sé si sabían esto, pero los que tienen más de 88 centímetros de cintura tienen 90% más de posibilidades de sufrir un infarto cerebral. Pero bueno, como me he ganado mi primera funa del año, podemos continuar pronto. Y tras que el trío de pelirrojos se pusiera de pie, el Red Force dio la vuelta y fue entonces que los nuevos alumnos vieron por primera vez a Hogwarts en todo su esplendor. Claro que la gran mayoría estaba boquiabierta al ver el hermoso castillo, aunque claro, Naruto, Wendy y sobre todo Rose no estaban para nada. Los castillos de Uruk, Camelot, el Palacio Imperial de Qin, el Templo de Kioto o incluso en el Bastión Uzumaki, este castillo no era nada del otro mundo, aunque claro, Rose estaba emocionada. Después de todo, finalmente podría convertirse en una gran bruja, algo que la hizo emocionarse mucho al punto que apretó aún más las manos de Naruto y Wendy, quienes le devolvieron el apretón sabiendo que la bola de azúcar que era esta niña terminaría por saltar por la borda únicamente para llegar al castillo. Finalmente desembarcaron en el muelle del lago Negro con Hagrid. Inmediatamente ayudó a los niños a ponerse firmemente una vez más sobre la tierra antes de guiarlos al vestíbulo de entrada, donde fueron recibidos por la profesora McGonagall. Aquí están, profesora, los primeros años, y 2 Uzumaki adultos, dijo Hagrid, obteniendo únicamente un asentimiento de la profesora antes de retirarse al gran comedor. Lord Shanks, Lady Pirra, dijo la profesora mientras daba una reverencia ante los 2 miembros de la familia real más grande del mundo, quienes simplemente asintieron ante la mujer. Como realeza ellos solo se inclinaban ante sus iguales, y bueno, solo un Uzumaki podía hacer que ellos se inclinasen. Después de todo, eran la familia real de más alto estatus del mundo entero. En cuanto a ustedes, niños, soy la profesora McGonagall. Ahora mi deber es informarles que tras estas puertas serán clasificados en una de 4 casas. Son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Mientras estés en Hogwarts, tu casa será tu familia. Ahora espera aquí mientras yo miro si están listos para recibirlos. Mis señores, acompáñenme por aquí. Tras eso, Shanks y su prima mayor se fueron junto a la profesora estricta, dejando atrás a los gemelos Uzumaki y a Rose, quienes observaron a sus compañeros de primer año, donde para gratitud de Naruto, Draco seguía siendo un niño, un poquito más bajito que en su línea de tiempo, pero un niño al final del día. Daphne, bueno, esta vez era un poco diferente, pues en lugar de la reina de hielo parecía ser más bien una luna 2.0. Solo que menos loca. Blythe y Theo, eran Blythe y Theo. En cuanto a Pansy, seguía teniendo su adorable nariz de pug. Por otro lado, Ronald seguía siendo el mismo chico sucio y desagradable de siempre. Después de todo, ¿qué clase de mago que se diera a respetas andaba con tierra en la nariz? Ser pobre no era una excusa. Después de todo, su adorable Ginny siempre fue una chica limpia, al igual que los gemelos, Perky, Bill e incluso Charlie, y él trabajaba con putos dragones. Literalmente su trabajo lo obligaba a estar sucio y aún así el hombre siempre estaba lo mejor presentable posible. La normía asquerosa, bueno, seguía siendo la asquerosa mandona de siempre, hablándole a algunas chicas claramente asustadas sobre algo que leyó en Hogwarts History. Pronto Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó a Wendy gritar antes de que saltara a sus brazos. Cierto, en esta línea del tiempo Wendy le tenía miedo a los fantasmas, y bueno, con su grito todos se giraron hacia ellos y vieron a 4 fantasmas flotando en la habitación, claramente discutiendo sobre el bueno de Peeves. Wendy, me estás enterrando las uñas. Se quejó Naruto, quien bueno había pasado por esto antes, así que realmente no se sorprendió. Estos son los 4 fantasmas que pertenecen a cada una de las casas. Mi madre dijo que hacen esto para todos los primeros años. Una chica claramente asiática le susurró a Naruto y Wendy en un intento por calmar a Wendy. Si no recordaba mal, esta chica era Sue Lee, una Ravenclaw con quien realmente no tuvo más de 1 o 2 conversaciones cuando discutieron sobre pociones. Sapobledor probablemente quiera presumir y causar una buena impresión en los nacidos de normis. Susurró Naruto, ganándose una racista tanto de Wendy como de Rose, si eso claramente sonaba a la vieja cabra.
En ese mismo momento la profesora McGonagall entró en la habitación una vez más ignorando a los Uzumaki, ya que bueno, Uzumaki cuestiona mis actos y mueres, habló una vez más diciéndoles que era la hora, y con eso el grupo con Aora Wendy en el piso fueron conducidos al gran salón donde el resto de los estudiantes de Hogwarts se encontraban reunidos en las 4 enormes mesas, cada una con el estandarte de su casa encima. Había una mesa alta en el otro extremo del salón, sobre un estrado de mármol, donde se sentaban los profesores. Frente a la mesa principal se sentó un taburete con un sombrero en él, que al notar la entrada de los de primer año, prontamente estalló en una canción. Oh, puede que no pienses que soy bonita, pero no juzgues por lo que ves, me comeré a mí misma si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes mantener tus bombines negros, tus sombreros de copa elegantes y altos, porque soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo taparlos a todos. No hay nada oculto en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver, así que pruébame y te diré dónde debes estar. Podrías pertenecer a Gryffindor, donde moran los valientes de corazón, su audacia, valor y caballerosidad distinguen a los Gryffindors. Podrías pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales, esos pacientes Hufflepuff son verdaderos y no temen el trabajo. O, sin embargo, en el viejo y sabio Ravenclaw, si tienes una mente lista, donde aquellos de ingenio y aprendizaje, siempre encontrarán su especie. O tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos, esa gente astuta usa cualquier medio para lograr sus fines. Así que ponme. No tengas miedo. Y no te metas en un lío. Estás en buenas manos, aunque yo no tengo ninguna porque soy un gorro pensante. O si se había olvidado de lo desafinado que estaba el sombrero, pero bueno, afortunadamente la canción no duraba mucho, y con su canción terminada la profesora McGonagall desenrolló un pergamino y comenzó a decir los nombres. Ana Abbott. Fue la primera y se clasificó rápidamente en Hufflepuff, seguida de Susan Bones, que también entró en Hufflepuff. Naruto observó como primero Punky y luego Daphne fueron clasificadas en Slytherin. Naruto vio a Malfoy tomar su turno en el taburete, gritó el sombrero de Slytherin unos 30 segundos después de estar sobre su cabeza. Rose, como no fue mandada a Gryffindor como sus padres, no es como si Naruto se esperara otra cosa después de todo, ella siempre sería una valiente leona ante todo. Uzumaki, Naruto. Ante eso Naruto simplemente suspiró antes de acercarse al taburete mientras los estudiantes rompían en susurros de asombro, y cuando Naruto llegó al taburete, se giró y miró a la profesora McGonagall y habló lo suficientemente alto como para que la mayoría lo escuchara. El nombre completo es Naruto Kenshin Uzumaki. Profesora, los nombres tienen poder y los Uzumaki siempre deben ser nombrados por sus nombres completos. Y con eso dicho, Naruto se sentó en el taburete, ignorando a todos los demás 7, se colocó el sombrero en la cabeza, mientras que en la mesa de profesores Shanks y Pirra notaron la mirada de sorpresa en el rostro de Dumbledore cuando su nieto / primo anunció su nombre completo, algo que ambos Uzumaki archivaron para hablarlo más tarde. Ah, el primero de los Uzumaki, su nombre ha estado en muchas mentes esta noche. Oh, pero ¿qué es esto? Un viajero del tiempo, oh vaya, sin dudas eres un hombre interesante. Dijo el sombrero haciendo que Naruto sonriera. Sí, supongo que debí esperarme que fueras capaz de ver eso. Espero que todo esté bien entre nosotros. Bastante bien, Su Majestad, usted ya salvó una vez la magia. No puedo estar en contra del heredero de los de mis padres, y más cuando representa los valores de las 4 casas. Ante esas palabras Naruto suspiró mientras que Wendy se preguntaba por qué razón su hermano tardaba tanto, es decir, todos los Uzumaki iban a la misma casa desde la fundación de esta escuela. Ahora, ¿dónde ponerte? Eres tan valiente como cualquier Gryffindor, leal a aquellos que consideras amigos. Tiene sed de conocimiento, pero está motivado por él. Bien. Lo sabes, profecía, pero más que nada, tienes sed de demostrar que eres digno de tu familia y de las que en tu mundo se convirtieron en tus esposas y amantes. Sé dónde ponerte, pero primero, una advertencia. Ten cuidado con Albus. Ya no piensa con claridad y cree que es absoluto. Ahora hazlo bien en Slytherin. Gritó el sombrero, para que todo el salón lo escuchara. Naruto se levantó del taburete y le entregó el sombrero a una sorprendida McGonagall, y tras eso junto a su hermana, quien ni siquiera necesitaba de ponerse el sombrero, caminaron hacia la mesa de Slytherin,
Por supuesto el primero en aplaudir fue nadie más y nadie menos que Rose, quien pese a estar en una casa rival siempre apoyaría a sus amigos. Rápidamente fue seguida por Daphne y Punky. Pronto a ellas tres se les unió su padrino Severus Snape, y tras él Shanks, el abuelo, orgulloso de que sus dos pequeños nietos terminaran en la mejor de todas las casas. Pronto, y al ver al antiguo rey mago aplaudir como un loco, toda la escuela comenzó a aplaudir. Por supuesto los gemelos pronto ocuparon su lugar junto a Draco. Naruto se sentó a la derecha de su amigo y su hermana se sentó a su lado como siempre, y por supuesto Punky y Daphne estaban sentados frente a ellos. Finalmente, y tras confirmar que Sueli había quedado en Ravenclaw, la clasificación terminó con Blaise siendo clasificado en Slytherin. Dumbledore se puso de pie, dando la bienvenida a los estudiantes. En ese momento, Naruto se desconectó y, después de un parloteo bastante tonto, apareció comida en las mesas. Cuando comenzaron a comer, Blaise, quien como no siendo su yo idiota de la línea de tiempo anterior, no pudo evitar hablar con Naruto como si fueran amigos de toda la vida, que en realidad sí que lo eran, pero no en esta línea de tiempo. Entonces, dos Uzumaki en Slytherin. Probablemente la gente piense que el infierno se congeló. Naruto, sabiendo cómo era su amigo italiano, simplemente miró al muchacho antes de sonreír con una sonrisa bastante irónica. En realidad Uzumaki siempre ha estado en Slytherin desde que se fundó esta escuela. La gente simplemente debería dejar de ser tan prejuiciosa y asumir cosas. Además, ¿realmente cuánto importa en qué casa estés?, dijo Naruto antes de que, como siempre, su amada hermana tomara el relevo. Cierto, había aprendido por qué los gemelos Weasley hacían esto ahora que Wendy y él eran gemelos. Era divertido. El sombrero elige tu rasgo más predominante, pero en realidad todos tenemos los mismos rasgos, solo que los tenemos en diferentes grados. La clasificación se trata simplemente de elegir el rasgo predominante en ti. ¿No piensan eso? Los dos terminaron en perfecta sincronía, o se llamaban los poderes gemelos. Algunos de los estudiantes mayores que estaban cerca de los jóvenes príncipes simplemente asintieron con la cabeza, mostrando pequeñas sonrisas al ver que sus futuros gobernantes no eran como la mayoría de las personas en este lugar, es decir, idiotas prejuiciosos. En cambio, este discurso mostró que claramente eran personas sabias, mientras que otros, incluidos algunos de los Ravenclaw que estaban escuchando por mera casualidad, está bien, simplemente querían saber más sobre los Uzumaki. Parecían estar pensativos ahora que escucharon las palabras de Naruto. Shanks, por su parte, quien escuchó perfectamente las voces de sus niños gracias a su Haki, simplemente sonrió con orgullo antes de levantar su copa en alto para mostrar su orgullo, lo que provocó que sus dos nietos se sonrojaran un poco. Su abuelo simplemente era un gran idiota cuando se trataba de mostrar su orgullo. Pronto un niño un par de años mayor, que estaba unos cuantos asientos más abajo en la mesa, se puso de pie y le tendió la mano a los gemelos. Aaron Baisei, realmente es fantástica su opinión sobre este asunto. Realmente sería fantástico que la gente de las otras casas se diera cuenta de eso. Normalmente no se pondrían de pie como realeza era natural para ellos responder a esto estando sentados. No obstante, Kinshi había taladrado en sus gruesos cráneos un poco de humildad, así que ambos hermanos se pusieron de pie para estrecharle la mano al hombre mayor. Naruto / Wendy Uzumaki. Así que, escuche que crecieron en la primera ciudad de la humanidad. ¿Cómo es Uruk? Baisei les preguntó a los gemelos con una gran sonrisa. Realmente le fascinaba la historia y bueno, Uruk era una ciudad muy antigua, casi tanto que se decía fue la primera ciudad realmente civilizada del mundo entero. Bastante tranquilo, el tío Gilgamesh es un buen rey. Realmente hay poca delincuencia y la que hay es culpa de los normis asquerosos que encuentran la ciudad. Realmente no estaban mintiendo, la ciudad de Uruk era considerada como la más pacífica de todas. Después de todo, basaban su sociedad en el compañerismo, y si alguien necesitaba ayuda los otros los ayudaban. Incluso su tío, el rey de la ciudad, bajaba a codearse con sus ciudadanos si estos no eran capaces de solucionar sus problemas por su cuenta, y ayudaba en lo que podía para mejorar la calidad de vida de su ciudad, sin darles directamente todo en bandeja de plata. No obstante, había un poco de delincuencia cortesía de los normis asquerosos que intentaban estudiar las ruinas de Uruk, y por estudiar se referían a saquear la ciudad de sus tesoros y riquezas para almacenarlas en sus estúpidos museos. Por supuesto, esto era algo que molestaba mucho no solo a los magos, sino también a los distintos seres mágicos que habitaban la ciudad, ya que bueno, pese a todo eran amables e invitaban de cuando en cuando a esos salvajes a quedarse solamente para despertar al día siguiente con sus casas casi completamente saqueadas. Por supuesto, ningún normie salía de la ciudad, pues la clarividencia de su tío hacía completamente imposible escapar de la ciudad.
¿Qué es un normie? Preguntó Daphne completamente confundida, siendo esta la primera vez que escuchaba ese término. Ustedes los conocen como Mugle, realmente compadecemos a los pobres niños que nacen en las familias de esas bestias. Dijeron nuevamente ambos hermanos en perfecta sincronía. Realmente no entiendo por qué ustedes no se separan completamente de esas bestias, los otros reinos lo han hecho y prosperamos bastante bien sin esas bestias gediéndonos todo el tiempo. La nueva reina está haciendo grandes avances en ese tema, pero es joven y lleva poco tiempo en el trono, así que tardará un poco más antes de que nos separemos completamente de ellos. Dijo Draco, quien como buen heredero sangre pura, que estaba al tanto de lo que se hablaba en la política gracias a su padre, quien formaba parte de la corte del rey. Cuando terminó la comida, Dumbledore se puso de pie y dijo: para todos los estudiantes, viejos y nuevos, el bosque prohibido está, por supuesto, prohibido. Miró deliberadamente a dos gemelos pelirrojos sentados en la mesa de Gryffindor. Y el corredor del tercer piso está prohibido este año a todos aquellos que no desean morir de una muerte horrible. Ahora, buenas noches. ¿No olvidas algo, Albus? La voz claramente molesta de Minerva hizo que Sapobledor gruñera levemente y maldijera en sus adentros antes de verse obligado a señalar a los dos pelirrojos sentados en tronos de oro incluso más majestuosos que el suyo. Por supuesto, torpe de mí, este año también me alegra presentarles a estas dos personas, a mi derecha Uzumaki Shanks, antiguo patriarca del clan Uzumaki, quien amablemente ha accedido a impartir clases de esgrima a todos aquellos quienes deseen aprender el arte de la espada, y a mi izquierda la señorita Pirra Uzumaki, quien asistirá al profesor Shanks en todo lo que necesita. Por favor, sean amables con ellos. Con eso dicho, Dumbledore simplemente salió de la sala completamente molesto de que lo obligaran a presentar a dos de los cabezas rojas, quienes simplemente se miraron el uno al otro antes de asentirse. Claramente Sapobledore estaba perdiendo el foco y necesitaría ser tratado, pero claro, ellos eran Uzumaki benevolentes ante todo, así que observarían al hombre durante todo este año y si veían que era ineficiente en su puesto de director, simplemente lo eliminarían y podrían al viejo cuervo en su lugar. Después de todo, Naruto lo había sugerido y bueno, aunque posiblemente lo hizo únicamente para seguir con sus intentos de asesinarlo, no negaban que ese cuervo sería mucho mejor director que la gran mayoría de sus conocidos. Me había olvidado del tema de la muerte horrible, el sombrero realmente tenía razón, la vieja cabra está completamente loca. Dijo Naruto para sí mismo mientras que seguía al prefecto de quinto año Marcus Flint hacia los dormitorios de Slytherin. ¿El sombrero te informó de eso? Le preguntó Wendy con una ceja enarcada. Después hablamos de ello. Ante eso Wendy simplemente asintió. Había cosas que solo podían hablar estando en privado. Llegaron a la entrada de la sala común de Slytherin unos 5 minutos más tarde, y los prefectos se detuvieron varias veces para señalar algunos pasajes clave. Se detuvieron frente a una pared que tenía el contorno del escudo de Slytherin tallado en la pared. El prefecto pronunció Umbra y la pared se derritió para revelar la entrada a la sala común de Slytherin. La sala común era bastante baja, si Naruto no se equivocaba solamente eran unos 3 metros de altura, quizá un poco más, aunque era bastante amplia, casi tan grande como su habitación en el castillo de Uruk, que era pequeña comparada con la de sus primas, pero no por eso dejaba de ser jodidamente grande. La habitación estaba decorada en colores verde, plateado y negro con los muebles hechos en madera de ébano, en un estilo victoriano. El piso y las paredes eran de piedra como el resto del castillo, pero en la mitad de la habitación, a cada lado, había dos enormes chimeneas hechas de mármol verde, con tapices adornados con el escudo de Slytherin a ambos lados. Entre las chimeneas había 8 grandes sofás intercalados con cómodos sillones. Alrededor de la habitación había mesas que tenían mármol verde como parte superior y sillas a su alrededor que parecían estar preparadas para estudiar o simplemente para sentarse. Espaciadas a cada lado de las paredes había 7 puertas, cada una marcada con un año. Uno de los prefectos mayores se hizo cargo de los deberes de la noche. Soy Fitzroy Rosier, su prefecto de 7º año, ahora pónganse en fila. Los primeros al frente, el 7º atrás, los prefectos en los extremos. Se alinearon en línea recta, con como no los gemelos parados uno al lado del otro, con Naruto teniendo a su derecha a Blythe y Wendy teniendo a Daphne a su izquierda, y a la izquierda de Daphne estaba Punky y Draco estaba a la derecha de Blythe. Seguido por el resto de los de primer año, honestamente Naruto no recordaba que fueran tantos. Por otro lado, esta vez intervinieron antes de que muchos de los magos sangre pura fueran exterminados.
A los pocos segundos de haber alineado a todo el grupo, entró un hombre con túnica negra, ojos y cabello negro grasiento. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente. Buenas noches, para aquellos de ustedes de segundo año en adelante, bienvenidos de nuevo. A todos los de primer año, bienvenidos a la casa de Slytherin. Dijo, con una voz alta, pero sedosa. Miró a los ojos de cada uno de los de primer año y continuó. No te mentiré. Ahora que te clasificaron en Slytherin, la mayoría de la escuela te pintará como una bruja oscura o un mago potencial. Debido a esto, en ocasiones, mostraré favor a Slytherin sobre las otras casas, particularmente Gryffindor. Pero no se equivoquen, los castigaré si se lo merecen, indiscriminadamente. Ahora tenemos una regla aquí en Slytherin. Permanecer juntos. Asegúrese de estar en un grupo cada vez que se vaya. Durante los primeros días, un estudiante mayor acompañará a los de primer año a sus clases. Me reuniré con todos los individuos uno a uno durante la primera semana de clases. He designado a Fitzroy y Aiden como directores de Slytherin. Tienen una autoridad solo superada por la mía. Ahora les entregaré el resto de esta reunión para instruir a los de primer año. Buenas noches. Y dicho esto se fue. Fitzroy y una chica pelirroja les indicaron a los de primer año que se sentaran en los sillones en el medio de la habitación. Cuando tomaron asiento, la pelirroja comenzó diciendo. Hola a todos, soy Aiden Lennox y les doy la bienvenida a Slytherin. Ahora, como dijo el profesor Snape, uno de los estudiantes mayores los acompañará por el castillo hasta que lleguen. El truco de las cosas por aquí. Fitzroy luego comenzó a hablar. Y si tienes un problema con otro Slytherin, lidia con eso en la casa, no afuera. Los dormitorios de los niños están en el lado derecho, las niñas están en el izquierdo. El prefecto eligió sabiamente decir que esto no se aplicaría a los gemelos Uzumaki quienes tenían una habitación privada para ambos ya que Uzumaki no discutas si quieres vivir. Cuando terminó la reunión, Daphne, Wendy, Naruto, Blaise y Tracey continuaron hablando y, en un momento, se les unió a Aaron, quien se acercó para hablar sobre Quidditch por un rato. Cuando la mayoría de la gente se había ido a la cama, los gemelos simplemente se trasladaron a su propia habitación compartida donde como buen hermano mayor Naruto se dio media vuelta para permitir que su hermana se pusiera el pijama. Entonces, ¿qué es eso del sombrero? Preguntó una vez que estuvo vestida con su hermoso pijama rosa con dibujos de pasteles. Honestamente nunca entendería la obsesión de su hermana por los pasteles, pero ¿quién era él para discutir? Dijo que tuviéramos cuidado con Sapobledor, aparentemente está planeando algo para Rose, y también dijo que se cree absoluto. No es raro, debe tener complejo de héroe ya sabes con eso de que arrestó al maestro Gallard, pero realmente parecía conmocionado cuando le dijiste a McGonagall que nos llamara por nuestros nombres completos. Comentó su hermana antes de tomar su lugar en la cama. Normal, los nombres tienen poder, seguramente planeaba que nos cortaran las alas al llamarnos únicamente por nuestros primeros nombres. También mencionó la profecía de Rose, al parecer tiene planeado algo para ella. Le dijo Naruto antes de suspirar para luego simplemente ponerse de pie para ponerse su propio pijama y cuando lo hizo simplemente se recostó en la cama y ni 2 segundos después su hermana se acostó a su lado. Nunca se separaron desde que nacieron, no por más de 24 horas y siempre dormían juntos así que para ellos era normal acurrucarse juntos en la misma cama y si alguien decía que era raro Uzumaki cuestiónanos y muere. Buenas noches hermano. Dijo Wendy antes de acurrucarse más cerca de su hermano utilizando su pecho como almohada. Buenas noches Little Sis. Respondió Naruto con una sonrisa ignorando completamente el suave quejido de su hermana de yo soy la mayor hermano y tan pronto como escuchó los sonidos de los suaves ronquidos de su hermana simplemente sonrió y tras eso tapó a ambos con las mantas, y tras eso se puso a pensar, necesitaba ir a la cámara de los secretos y hablar con el basilisco antes de que Baldomero pudiera volver a usarlo, también tenía que asegurarse de que Hermione sufriera un triste percance con una serpiente emplumada, la soportó 7 años, no estaba dispuesto a soportarla otros 7, además tenía que convencer a su hermana de usar pijamas más reveladores, iban a casarse en otros 4 años y ella necesitaba acostumbrarse a mostrarle más piel no necesitaba hacerlo solamente quería tocar y sentir su calidez contra su propia piel. Fin del capítulo.